Mao. Y sin embargo hoy es famoso por su cerebrito verticalmente metafísico y no por aquella discusión lírica y proletaria entre gorrión vientre amarillo que cae y gorrión vientre amarillo que vuela, o paréntesis, entre gorrión vientre amarillo que cae y gorrión vientre amarillo que no vuela, como definió sonrientemente el economista Mao, y como dijo, allí, mátenlos, señalando un espacio compacto y ligero, como ese no único gorrión vientre amarillo, devenido ahora en el asqueroso gorrión vientre amarillo, o en el poco ecológico gorrión vientre amarillo, enemigo radical de y enemigo radical hasta, que destruye el campo, la economía burocrática del arroz, y destroza el campo, la economía burocrática de la ideología, con sus paticas 1, 2, 3, huecas, barruecas, de todo Mao sentido, como señaló, corrigió históricamente el camarada Mao, en su intento de hacer pensar por enésima vez al pueblo, esa masa estúpida que se estructura bajo el concepto fofo de pueblo, que nunca comprenderá a la Mao democrática en su movimiento contra el gorrión que se muta en vientre amarillo, ni a la Mao democrática en su intento casi totalitario de no pensar a ese gorrión vientre amarillo que no establece diferencias entre plusvalía de espiga y plusvalía de arroz, y por lo tanto no establece diferencia entre tradición de la espiga y tradición del arroz, como aclaró Mao dando un golpe en la mesa y articulando Chin Min, o lo que es lo mismo, 1000 gorriones muertos, 2 hectáreas de arroz, 1500 gorriones muertos, 3 hectáreas de arroz, 2600 gorriones muertos, 5 hectáreas de arroz, o repito, Chin Min, donde el concepto violencia se anula ante el concepto sentido, época de la cajita china, y donde el concepto violencia ya no debe ser pensado sino a partir de lo real del concepto un solo sentido, como aclaró muy a tiempo el presidente Mao, y como muy a tiempo dijo, un obrero marcha con esta intensidad, elimínenlo. Si un obrero marcha con intensidad, rostros sudorosos con un chancro de sentido, subrayando con una metáfora la no fisura que debe existir entre Mao democrático y sentido, y subrayando con la misma metáfora la fisura que existe entre tradición y no sentido, generador de violencia y orden, generador de una historia y saloncitos literarios con escritores sin sentido, como anotaron en hojas grandes y blancas los copistas domésticos del padrecito Mao, y como notó posteriormente el copista aquí, en la versión final a su vida e historia del presidente Mao, 3 volúmenes, donde explica lo que el filósofo Mao llamó la superación de la feudohistoria, y cómo, preciso, habían pasado de una feudohistoria y una microhistoria a una ideohistoria y una ecohistoria, e inclusive de un no observar con detenimiento la historia a una manipulación pequeña de la historia. Pekín, hay que regresar a Pekín, como reescribió el copista aquí, en ese corpus intelectualis del camarada Mao, y como se vio obligado a corregir él, definitivamente civilista Mao, al coger un cuchillo, ponerlo sobre el dedo más pequeño del copista aquí, y en un tono casi dialéctico, militar, casi, decirle hacia abajo y hasta el fondo, crack.